La infancia en el pueblo es libertad absoluta. Yo recuerdo sobre todo el correr por las calles, el estar jugando al fútbol, las noches a la fresca con los amigos y con los vecinos. Es algo que tuve que hacer porque aquí no tenías los recursos necesarios para formarte. Mi pareja es de aquí, también nació aquí y acabo de volver hace muy poquito. Nosotros siempre que hemos podido hemos venido aquí, ya sean puentes, vacaciones o fines de semana. Como nuestra familia sigue viviendo aquí, nunca hemos estado desvinculados del pueblo. Esto va a sonar a cliché, pero Ejulbe como pueblo es el mejor pueblo del mundo mundial. Lo tiene todo. Tiene historia, tiene cultura, tiene patrimonio y tiene la mejor gente que puedes encontrar. Todos nos conocemos, todos nos ayudamos entre todos. Y es que estamos en un entorno rural. Es algo muy necesario el conocerte y el tratarte día a día. A mí, sobre todo, me aporta vivir en un pueblo mucha tranquilidad. Antes el despertador sonaba 3 horas antes y ibas a todos lados corriendo. Estabas mirando el reloj para ver si una tienda te cerraba o no te cerraba. La comida no era de calidad y, sin embargo, ahora todo lo tienes a la vuelta de la esquina. Los comprendes por las dificultades que hay en el día a día de vivir en un pueblo, pero por otro, sientes una pena inmensa al ver que la gente mayor del pueblo ya se va, no solo porque fallece, sino porque busca otros destinos que son sobre todo capitales porque se siente más seguro médicamente y más arropado por la familia. También por esa parte es muy triste, pero también por la gente joven, que en realidad somos o son los que deberían residir en un pueblo. Yo le daría las gracias a mis padres, sobre todo, y también a mi familia por haber escogido este lugar para criarme y para ser quien soy. Ay, sí.